moderadora Mariela González García, asesora del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México. Un aplauso para ella, por favor. También está con nosotros la integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, maestra Cristel Yunuen Posas Serrano. Y de manera virtual nos acompaña la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Familia del Sistema DIF de Hidalgo, licenciada Laura Karina Ramírez Jiménez. Para moderar esta conferencia, escuchemos y que den uso de la palabra la maestra Mariela González García. Bueno. Sí. Muchas gracias a todas y todos por permanecer en el auditorio. Hoy la verdad es que ha sido un tercer día arduo con muchas conferencias en este maravilloso tercer Congreso de Justicia Familiar, que obviamente ustedes han podido ser testigos de la cuidadosa selección de temas, ¿no?, que sin duda fortalecerán el Estado de Derecho de la Familia aquí en el Estado de México. Y bueno, por supuesto que esta mesa que tengo el privilegio de verdad de moderar con dos grandes expertas en el tema, también va a tener un tema sumamente importante con respecto a la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y para ello, antes que nada, quiero hacer un anuncio para todos los que nos acompañan aquí de manera presencial y también a nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales, sobre todo porque el Poder Judicial está muy contento y se congratula con el ingreso, o la entrada más bien, la designación de la nueva consejera, la maestra Cristel Yunuen, quien a partir del día de ayer ya forma parte del integrante del Consejo de la Judicatura. Consejera, muchas pues felicidades, de verdad, y bienvenida aquí a la Casa de la Justicia. Y por supuesto, larga vida al Poder Judicial. Y bueno, yo les decía, estamos justo con expertas en el tema y precisamente también quiero presentar. Perdón, me estoy adelantando, les dije la noticia emocionada de la maestra Cristel y no hablé de su vasta experiencia, ¿verdad? Quienes somos del Estado de México, por supuesto, sabemos de su trayectoria y que estuviste a cargo, ¿verdad?, de la Procuraduría de la Defensa, ¿no?, de los niños, niñas y adolescentes aquí en el IFEM Toluca, ¿no?, una ardua y titánica labor, sobre todo con los niños. Entonces, bueno, pues justo este tema viene precisamente a desarrollar pues toda la experiencia aprendida, ¿no? Y de manera virtual tenemos también a nuestra gran invitada, ya lo mencionaba nuestro maestro de ceremonias, la licenciada Laura Karina Ramírez Jiménez, quien también tiene una trayectoria de verdad impresionante, ¿no? Ella también es procuradora precisamente de la protección de niñas, niños y adolescentes en el estado de Hidalgo, un estado también bastante complejo en temas de violencia de género, ¿no? Y que lleva más de 10 años ya a cargo de la Procuraduría y que, bueno, anteriormente a eso, también una mujer muy comprometida con el Instituto Hidalguense de las Mujeres, quien también estuvo ahí en la coordinadora, como coordinadora jurídica, y también como directora del Instituto Municipal de las Mujeres. Entonces, bueno, la verdad, insisto, yo soy privilegiada de estar aquí hoy moderando esta mesa. Hemos formulado algunas preguntas para poder abordar este tema y yo quiero proponerles que sea una pregunta y una pregunta para que esto no parezca interrogatorio de pronto para una y para otra. Y antes de comenzar con las preguntas, a mí me gustaría primero, pues digamos que poner la carne en el asador para que ustedes puedan salpimentar con su experiencia, con su conocimiento, con la trayectoria. Y es que hablamos justamente de una restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y antes de una restitución tenemos de partir primero, ¿no?, de una concesión de los derechos, ¿no? ¿Qué derechos precisamente vamos a restituir? Y nos vamos a un brevísimo resumen, ¿no?, del marco internacional jurídico, sobre todo para poder hablar de estos derechos de los niños, el interés superior de la infancia, la adolescencia, esta perspectiva que ahora juzgadores y todos los operadores del sistema tienen que llevar a cabo. Pues sí, nos vamos por excelencia a la Convención de los Derechos del Niño, ¿no?, un documento adoptado por la ONU en 1959, que van a pasar 30 años para que llegue el año del 89 y México diga, sí, me adhiero, y hasta el 91 la ratifico. Y estamos en 2023, ¿verdad? Y todavía no podemos hacer palpable este respeto absoluto
por los derechos del niño. ¿Por qué? Porque vienen conceptos muy importantes que tutelar y que de pronto hablar del interés superior de la infancia y adolescencia, que ya abordaremos, pero por eso quiero dar este marco, ¿no? No es fácil, incluso desde una definición, ¿no? Ya veremos más adelante, ¿no?, que incluso la Suprema Corte de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues no se han puesto de acuerdo en una definición única y decimos que es un concepto tridimensional que va a poder ser abordado como un derecho sustantivo, como una norma de procedimiento y como un principio fundamental. Y ahí viene precisamente esta ardua tarea, tanto para juzgadores, como para procuradores, como para el Ministerio Público, de poder velar por esta tutela de los derechos de los niños y de las niñas. Y por supuesto que las procuradurías juegan un papel sumamente importante, ¿no? Se les deja una gran carga con respecto precisamente a tomar la decisión. El Ministerio Público que dice con la Fiscalía, pues yo se los pongo a disposición del DIF y que el DIF decida, ¿no? Y todavía venimos arrastrando el término menor, que de verdad no es posible. Tenemos una reforma constitucional, expertos ustedes me corrigen, pero del 2005, 12 de diciembre, en donde por primera ocasión la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a los niños, niñas y adolescentes como personas, ¿verdad?, tutelares, ¿no?, de derechos. Ya nos olvidamos de esa teoría de la apropiación de los niños, ¿no? Los reconocemos no por lo que no son para ser considerados o calificados como adultos, sino por lo que son. Porque la infancia y la adolescencia son en sí una forma de ser precisamente una etapa de la persona. Entonces, todavía tenemos, ¿no?, en los partes informativos de los policías, sin ofender, ¿no?, el menor. Y todavía decimos mucho nosotros, de verdad, ¿no? No, es que unos menores de edad. ¿Por qué no decimos niño? ¿Por qué no decimos niña? ¿Qué nos cuesta trabajo? No es un sentido peyorativo, ¿no? Al contrario, siempre lo hemos visto como desde la teoría, los penalistas, de la inimputabilidad. Es que el niño no sabe. Y entonces desde la visión adultocéntrica creemos que sabemos qué es lo mejor para ellos, ¿no? Entonces, bueno, ya vi este contexto, yo nada más tengo que moderar, pero justo de aquí vamos a arrancar con estos temas. Y en ese sentido, me permito hacer la primera pregunta para la maestra Cristel. Sabemos que, bueno, juezas y jueces tienen la obligación de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, ¿cómo van a garantizar esta protección en los procesos jurisdiccionales? ¿Cómo intervienen las procuradurías para poder garantizar estos derechos? Bueno, primero que nada, buenas tardes a todas y a todos. Tengo que irme un poquito a hace como un mes, Ivette me podrá corregir, me invitaron al Congreso cuando era Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, ya hace unos días, que incluso tuve la fortuna de, en el acto inaugural del Congreso, hablar acerca de algunos desafíos. Bueno, pues no tenía pensado ahora ser consejera, o en ese momento no tenía pensado que al día siguiente iba a ser nombrada consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, y la verdad me honra hablarles desde esta experiencia que tuvimos durante casi 6 años. Me interesa mucho esta pregunta porque pareciera que hubiera una invasión de competencias. Hubo un juez por ahí que me dijo, es que nosotros también restituimos derechos. Claro que sí, pero se restituyen derechos desde el primer momento en el que el niño tiene contacto con el sistema de protección. Y tengo que ser muy clara en esta línea argumentativa, porque el sistema de protección somos todos. No es nada más una mesa en donde se sientan muchas dependencias, por ahí la representación también del Poder Judicial, sino somos todos. Y entonces, en su etapa administrativa, que la Procuraduría de Protección tiene el primer encuentro de la vulneración del derecho, es la primera fase en la que la Procuraduría puede decir se está violentando determinado derecho y entonces tenemos que actuar para seguir protegiéndolos. Es cuando ya hablamos de que el niño, niña o adolescente está inmerso en el sistema de protección. En esta fase,
Lo que sigue para la Procuraduría es en muchas ocasiones tener contacto con instancias ministeriales o en otras tantas con el Poder Judicial, los jueces familiares, jueces de violencia familiar también, jueces penales, ¿no? Muchas veces me han dicho, ¿y cómo protegemos derechos de un adolescente que está en conflicto con la ley penal? Pues hay que entender que el primer momento del adolescente es que también puede ser víctima de su propio contexto o de vulneraciones propiciadas por el contexto familiar, ¿no? Por ejemplo, entornos también criminógenos y otras circunstancias. Pero en términos estrictos, ¿cómo contribuimos con el Poder Judicial en materia familiar, que es la línea de este Congreso? Bueno, pues ahora nos han pedido mucho la escucha de las niñas y los niños por especialistas. Ojo, no peritos, no tienen la calidad de peritos, pero sí de especialistas en psicología infantil, en psiquiatría, y hemos tenido por ahí grandes casos de éxito. Ahorita recuerdo a Laurita, una psicóloga que literal habla con los bebés y nos dice el estado de ánimo que tienen para poder tener apego, vínculos seguros, o si hay alguna situación o reacción adversa con determinado adulto. Y esta es información que se la damos a los jueces. Los grupos multidisciplinarios hoy más que nunca nos han permitido los jueces familiares que en algunos casos vayamos a los entornos familiares de los niños, a hacer visitas domiciliarias, donde los trabajadores sociales, los psicólogos, los médicos están en la casa y se generan, estoy tratando de quitarme la cachucha, se generan valoraciones que serán necesarias desde la visión del juzgador. ¿Por qué? Porque el psicólogo perito del tribunal va a hacer análisis de la personalidad del adulto, pero pocas veces les piden habilidades de cuidado, por ejemplo. Y es una cosa completamente diferente la relación que puedo tener entre adultos a cómo me relaciono y cómo materno o paterno con mis hijos e hijas, y cómo en la flexibilidad de mis decisiones puedo generar consecuencias. Entonces, esa va a ser una de las partes fundamentales en los procesos familiares. Por supuesto, acompañamos en los procesos y literal nos volvemos o se vuelven las procuradurías los abogados de los niños, de manera suplente o coadyuvante. En materia familiar ha sido muy interesante cómo ha sido este progreso. De inicio nos pedían cuando habían situaciones de conflicto de derechos. Ahora los jueces y juezas nos piden el acompañamiento en coadyuvancia porque no hay elementos en la familia para la toma de decisiones, hay una inadecuada asesoría jurídica o en algunos otros procesos que lo estimen necesario. Y materialmente se han vuelto las Procuradurías de Protección órganos auxiliares del Poder Judicial. Yo hasta ahí me quedaría. Muchas gracias. Pues sí, creo que justo veíamos yo empezaba diciendo una labor titánica porque el acompañamiento que brindan las procuradurías de verdad no es fácil, ¿no? Sobre todo tratando de niños, niñas y adolescentes, se requiere un tema, no se requiere un tema, se requiere una especialidad. Y la especialidad implica precisamente todas las categorías, ¿no? Psicólogos, paidopsicólogos, trabajadores sociales, ¿no? Y incluso lo hemos hablado en otros foros, la importancia de la incorporación de otras disciplinas al derecho, ¿verdad? Como incluso puede ser incluso también la sociología, y que hoy por hoy se requiere ya un análisis totalmente del contexto de la familia, del niño. Ya no vamos únicamente a ver a situaciones económicas o patrimoniales. ¿Dónde está esa parte del vínculo afectivo emocional? ¿Qué es lo mejor para el niño? Pero, ¿qué es lo mejor para el niño? Tomando en cuenta un derecho fundamental en la Convención, que es el derecho de opinión. No qué creo que es lo mejor para el niño desde mi visión adultocéntrica. Porque antes de ser juzgadores, antes de ser perito, antes de ser trabajador social, antes de ser procurador, somos personas. Somos personas que estamos construidos con una historia de vida, con una crianza y que también tenemos estereotipos, también de pronto tenemos prejuicios. Entonces, de pronto somos totalmente objetivos e imparciales al momento de dar una determinación en mi dictamen, en mi recomendación sobre el destino de ese niño o niña. Yo dejo esa pregunta para la procuradora Carla, que ahorita nos va a contestar, ¿no? Porque no es un tema fácil. Y justo en ese sentido, cuando hablamos de la representación de los niños y niñas en procedimientos administrativos y judiciales, ¿cómo intervienen las procuradurías? Por favor, licenciada Carla, si nos ayuda con la pregunta.
¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno, pues yo quiero aprovechar primero el espacio para agradecer, saludarles a todas, buenas tardes. Agradecer al presidente del Tribunal de Justicia del Estado de México, al magistrado Ricardo Alfredo Zoricuella, de estas actividades. Y, por supuesto, mi agradecimiento por la invitación que nos hicieron el magistrado Raúl Aarón Romero Ortega y la maestra Iveta Guillano para poder participar en esta importante actividad. Por favor, reciban un saludo que les envía la licenciada Eva Vite Ramos, presidenta del Patronato del Sistema DIF Hidalgo, porque estamos de verdad muy y la verdad lamento muchísimo poder no estar físicamente, sin embargo las cuestiones de la gente lo hicieron un poco complicado, pero afortunadamente la tecnología nos da la posibilidad de acercarnos. Y bueno, pues otro gran gusto es poder compartir el panel con una gran amiga, que es la maestra Cristel Poza, que bueno, deja un gran precedente del trabajo al frente de la Procuraduría de Protección de Niños, Niños y Adolescentes del Estado de México. Celebro mucho que hoy tenga esta posibilidad de incorporarse al Poder Judicial, porque estoy segura que su experiencia abonará muchísimo en la gran tarea también que se tiene de la Administración de Justicia, particularmente para niños y niños. Y bueno, con todo este brevario que ya ustedes hicieron favor de poner sobre la mesa, pues solamente me queda acotar en este sentido, y lo comentábamos en un panel previo que también participé con la maestra Cristel, que las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes tenemos por objeto proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes y garantizar la restitución de los mismos. Pero no tenemos la posibilidad de restituirlos directamente. Lo hacemos a través de la determinación de medidas especiales o urgentes de protección que ejecutan o materializan otras instituciones del Estado. El único derecho que yo podría decir que las Procuradurías de Protección materializamos en su restitución es precisamente el derecho que tienen niñas, niños y adolescentes a ser representados debidamente en los procedimientos jurisdiccionales y administrativos en donde sus intereses están en debate. Y bueno, para poder hablar de esa representación, pues es muy importante tener en consideración, uno, que las niñas, niños y adolescentes son personas titulares de derechos y que esos derechos son independientes a los derechos que tienen quienes ejercen su patria potestad, por ejemplo, y otro, que es muy importante tener en consideración el principio de autonomía progresiva, porque dependiendo de la edad, grado de desarrollo y madurez, será necesaria o pertinente en mayor o menor medida esta representación y también valorar la capacidad que la familia tiene de ella para requerir una representación pues mucho más especializada. Y trayendo también un poco a colación lo que nos planteaba la moderadora al inicio de la charla, justamente este derecho y esta autonomía progresiva pues son conceptos que rompen esta idea binaria de capacidad o incapacidad, ¿no?, de las niñas, niños y adolescentes, desde una mirada tradicional del derecho, en donde consideramos incapaces a las personas menores de edad, y como bien decía, todavía nos hacemos referencia a ellos como menores, no solamente haciendo alusión a su edad, sino a la capacidad que tienen de expresar y de opinar. Partiendo de estas dos ideas, la de ser titulares de derechos y la del principio de autonomía progresiva, y al reconocer que tienen derecho las niñas, niños y adolescentes a tener una representación jurídica especializada e independiente, pues entonces ya estamos dando los primeros pasos para hacer visible el enfoque de derechos en toda intervención que amerite la valoración y determinación del interés superior de niñas, niños y adolescentes, partiendo como que su representación jurídica es un derecho y que es distinto al de las partes que intervienen en un conflicto de interés. Muchas gracias, licenciada Carla. La verdad es que justo en esta progresividad en la que tienen que avanzar los derechos, sobre todo de los niños y niñas, y que, bueno, no solamente los derechos humanos, justo esta progresividad de los derechos de ellos va en razón también de ese desarrollo de capacidades cognitivas,
¿no? Físicas, emocionales, y que bueno, la ley, o más bien el derecho ha tratado de ser justo, y entonces de ahí hablamos de la creación de grupos etarios, ¿no? Que es mucho más fácil encontrar características similares por esa edad, y entonces decir, bueno, pues los niños de determinadas rango de edades pueden presentar esas características y con base en ello entonces poder tomar una determinación, ¿no? Entonces, bueno, la representación justo creo que es totalmente especializada, ¿no? Individual al caso, y tomando el contexto, pues justo el caso en particular. También la situación que impera en ese momento, si es un tema de violencia familiar, si de pronto fue un tema también de abandono, ¿no? De pronto tenemos también el caso de los expósitos que llegan al Ministerio Público, o niños también en estado de orfandad, es decir, ¿no? Es totalmente un traje a la medida esta representación que llevan a cabo las procuradurías. Y bien, ahora regreso con la maestra Cristel para la siguiente pregunta. ¿Qué significa justo esta restitución de los derechos? Tomamos en consideración, por supuesto, que la Procuraduría, ¿no? Y lo platicábamos ahorita en su anterior pregunta, con respecto a la obligación que tienen los jueces, pero específicamente, ¿qué significa esta restitución desde el ámbito de las Procuradurías? Hay una gran, digamos, gama de derechos, ¿no? A tutelar, a proteger, pero ¿cómo tomar en consideración? ¿Por dónde empezamos incluso para esta restitución? Bueno, las vulneraciones de derechos no son siempre ni tan graves ni las mismas. Siempre hay que ver el caso particular. Y cuando hablo de vulneración de derechos y un derecho a restituir, tendríamos que irnos al catálogo de los 23 derechos de la Ley General de Derechos de Niñas y Niños y sus similares en la Ley Local de Derechos del Estado. Creo que en un ejemplo muy fácil para que se comprenda por todos, cuando un niño no tiene un acta de nacimiento y llega a alguna instancia en la Procuraduría, pues primero es una persona, bien lo decías, es titular de derechos, pero no tiene el derecho llave, que es el derecho a la identidad, y entonces, ¿qué gestiones? Porque a veces no llega plan de restitución de derechos, que es el documento que usamos nosotros, o las medidas de protección urgentes o especiales. Pero en ese sentido podríamos estar hablando que en la primera gestión, pues es ir con el agente del Ministerio Público y luego el registro civil, y se determinan acciones que pudieran restituir el derecho a la identidad. Otro derecho, el derecho a la salud. Hace unos días me platicaban del caso de un niño que sus papás, por no ver sufrir a su hijo, están evitando su tratamiento porque está teniendo secuelas importantes. Y aquí es un poco lo que decía Karina, desde la posición del adulto, pues es que siento que mi hijo está sufriendo. Sí, pero desde la opinión del niño, ¿cuál es? ¿Qué quiere este niño? Entonces las procuradurías de protección escuchan al niño, escuchan la posición de los papás. El estado de conmoción emocional que tiene un papá a veces no le permite tomar decisiones, y son las y los procuradores quienes toman la decisión, pues porque nosotros tenemos la cabeza más fría, porque tenemos que ver el catálogo íntegro de derechos, porque hay un punto en donde el procurador pues tiene que decir: tomamos las mejores decisiones para la infancia o la adolescencia. Y en el caso de la salud, en el caso del ejemplo que les platico, muy interesante es cómo mediar entre la negativa del papá y la aceptación del niño. En otros países como Argentina, como España, tienen figuras interesantes como el asentamiento. Esta figura es: le explico al adolescente, le explico al niño los efectos de su decisión para que tome una decisión informada. ¿Cómo? ¿Nada más a los niños? ¿A los papás no? Sí. A los papás también se les pregunta, pero la mayor fuerza decisoria la tiene el niño, el adolescente. Entonces, no nos preocupamos cuando el niño entiende los efectos. Está perfecto. Bueno, en razón, lo hablabas tú, Mariela, del grado de madurez y de edad. Porque si bien es cierto, los encasillamos en un grupo etario, será muy relevante lo que entendamos en su proceso cognitivo personal. Porque puedo tener niños que tienen 5 años con un coeficiente intelectual muy elevado, que nos están entendiendo lo que les estamos diciendo. Y aquí tenemos un efecto doble,
¿Qué pasaría si le explico al niño? Me dice que sí, está de acuerdo con la decisión de someterse a una quimioterapia. O cuando me dice que no, que eso es lo más peligroso, porque entiende las consecuencias del detrimento físico que puede sentir su cuerpo y su estado emocional, ¿no? Entonces, ¿qué será más peligroso? Eso es, creo que un poco la mirada adultocéntrica y el miedo que tenemos como adultos a escuchar a las niñas, niños y adolescentes. ¿Hacia dónde habrá que avanzar? Que las procuradurías pues tuvieran un ejército, no me dejará mentir mi amiga Karina, un ejército completamente necesario de muchas especialidades, atendiendo a la infancia, a la adolescencia, por supuesto, que puedan dar estas pautas objetivas, particularmente a los juzgadores y también a otras autoridades administrativas. Para acabar pronto, en cómo hacemos, qué acciones, el máximo bienestar, como dicen las tesis de la Corte Interamericana cuando habla del interés superior de la niñez, el máximo bienestar o de grado de satisfacción del derecho que intentamos garantizar. Gracias. Justo, es que es bien complicado en los temas, sobre todo la posición que tiene la Procuraduría, porque al final es el verdugo, ¿no? En materia familiar y bueno, en cualquier conflicto entre las partes siempre va a haber pues un ganador y un vencido. Y generalmente, tratándose sobre todo de patria potestad, guardia y custodia, bueno, incluso hasta los cuidados temporales que puede decretar el Ministerio Público, mal hecho porque es una práctica que no tiene por qué hacer, ¿no? Pero que es muy común que en un asunto de pronto violencia familiar o de sustracción de hijo o hija, llega el padre o la madre y no hace el conocimiento que ya existe un juicio y una sentencia firme decretada por un juez o jueza de lo familiar en donde ya decretó quién tiene la guardia y custodia y cómo está el régimen de visitas. Y de pronto uno de los progenitores, ¿no?, llega a veces por un tema también, ¿no?, de otros intereses que no atiende al interés superior de los niños y denuncia una violencia familiar o una sustracción de hijo y en ese momento le solicita al Ministerio Público le decrete la custodia temporal. Y el Ministerio Público, ¿no?, como oficio inmediatamente se la entrega y hasta medidas de protección. ¿Qué más? Usted puede pedir aquí, ¿no? Y de verdad tenemos un gran problema justo, o sea, tenemos que establecer este criterio entre la materia penal y la materia familiar porque, insisto, no estamos ponderando ese interés superior de la niñez, ¿no? A ver, no podemos ir en contra de una resolución firme decretada por un juez en lo familiar que atrás hay un trabajo, ¿verdad?, de las procuradurías en donde en esa representación que llevan a cabo de los niños y niñas se hicieron una valoración integral que puede o no gustarle a los abuelos paternos, maternos o a uno de los padres o madres, es diferente. También tenemos justo que confiar en esa valoración que hace, ¿no?, el Estado, siempre ponderando, por supuesto, esta integración y conformación de las familias. Y justo también, qué miedo, ¿no?, con esas generaciones que van avanzando y cuando hacemos uso del derecho de opinión y le preguntamos al niño o niña, ¿no?, ¿qué quieres hacer? Ya generaciones desde muy corta edad son muy firmes, ¿no?, y categóricos en lo que sí les gusta y no les gusta. Y que por eso reitero, desde el punto de vista adultocéntrico, no nos gusta, ¿no?, porque somos generaciones que no teníamos el derecho a opinar, ¿no? O si o nuestro derecho de opinión se veía restringido porque tu mamá te preguntaba, ¿quieres desayunar huevo o pan? No hay más, ¿no? Ahora el niño sabía que preguntarle, hijo, ¿qué quieres desayunar? Nada más, ¿no? Sin decirle si el huevo va, porque entonces vas justo mermando, ¿no?, ese derecho también de no solo de opinión, también de fortalecimiento de un poco criterio, ¿no?, que el niño tenga un libre desarrollo de su personalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, con respecto a cómo representar a los niños y niñas, licenciada Karina, ¿cuántos tipos de representación hay? O sea, ¿tenemos diferentes tipos con las procuradurías? ¿O cómo ustedes lo llevan a cabo en los procesos judiciales y administrativos? Muchas gracias. Pues hemos ya aportado esta figura de la patria potestad como la manera originaria de representación que tienen disponibles niños y adolescentes. Pero creo que también la reflexión lleva a la mesa en torno a cómo vemos esta figura jurídica como una potestad y como un derecho de los padres.
y hacia dónde tenemos que transitar en un marco de enfoque de derechos, a mirar a la patria potestad como la responsabilidad del ejercicio de la paternidad y la maternidad. Y creo que mirar hacia allá nos permitirá justamente hacer este análisis tanto en la vida cotidiana como a la hora de la participación de los casos, con este planteamiento que nos dejan previa a la pregunta. Independientemente de esta representación originaria, hay otras formas de representación que ameritan las niñas, niños y adolescentes. Y esta representación está a cargo del Estado mexicano. Y se refiere a que justamente se asuma una función de defensa integral de los derechos de las niñas y niños involucrados en procedimientos jurisdiccionales o administrativos. De tal manera que para el Estado sea esencial exigir que los derechos de las niñas, niños y adolescentes sean protegidos, respetados y en su caso restituidos a partir de la ejecución o apoyo en la ejecución de acciones legales que de manera diligente se tendrán que realizar dentro de este tipo de procedimientos. Y que ya decía yo que esta representación tiene que ser especializada, primero porque cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes nos estamos refiriendo a un grupo etario que tiene una diferencia en relación a la etapa de desarrollo y de conformación cognitiva y emocional distinta al de las personas adultas. Por lo tanto, la persona que intervenga en esta capacitación, pues en esta representación tiene que estar capacitada para ello. Y otro punto importante es que tiene que ser independiente, porque si bien le corresponde a las personas titulares de la patria potestad ejercerla, pues tiene que ser distinta a la de sus propios intereses. Porque ¿qué pasa cuando hay un conflicto entre el derecho de la niña, niño, adolescente y la pretensión propia de alguna de las personas que ejerce estos derechos y estas obligaciones? Que yo diría más obligaciones, ¿no? La representación jurídica. Y por eso, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece la posibilidad de que las Procuradurías de Protección sean el camino que tiene el Estado para garantizar esta representación, este derecho de representación que tienen las personas menores de edad a través de una representación en suplencia o a través de una representación coadyuvante. La representación en suplencia, como su nombre lo indica, suple a la representación que requieren niñas, niños, adolescentes a falta de, si no hay quien represente, o bien cuando la hay, pero esa representación es eficiente, ¿no? Está ponderándose el interés de la persona adulta por encima del interés y del derecho de la persona menor de edad. Y la representación coadyuvante, que es esta mirada especializada e independiente que amerita el niño, niña, adolescente que interviene o cuyos intereses están inmersos en el debate de un conflicto para garantizar que ésta sea adecuada. Ahora, es importante distinguir la participación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en procedimientos administrativos o jurisdiccionales. Obviamente jurisdiccionales nos referimos a aquellos que se dirimen, por supuesto, en juzgados ya sean federales o locales, y que como ejemplo ustedes también ya ponían un juicio, por ejemplo, de pérdida de patria potestad, o incluso cuando es víctima un niño o una niña de un delito y su comparecencia incluso hasta como testigo, ¿no? Y en el ámbito administrativo, cuando solicitamos algún tipo de servicio que el Estado brinda, como la salud, como la educación y como todas aquellas acciones que las niñas y niños ameritan en su servicio y para la restitución de sus derechos. Entonces, para las procuradurías implica un gran trabajo poder materializarlo, porque directamente no se ejecuta en todos los casos, sino que se requiere de la intervención de todos los órganos del Estado para poder llevar y materializarlo, ¿no? Y esto es muy importante porque visibilizar este papel de las Procuradurías de Protección nos permite tener, pues de entrada, la personalidad jurídica. Hacíamos una reflexión en el panel anterior, lástima que no fue panel, pero la verdad es que antes de la Ley de Derechos de Niños, Niños y Adolescentes, pues las niñas y los niños no tenían reconocido propiamente este derecho de representación jurídica, y las Procuradurías de Protección tampoco teníamos reconocido esta personalidad jurídica, y entonces no podíamos interactuar como parte en los procedimientos, ¿no? Entonces necesitamos información. No eres parte. Oye, pero yo tengo el niño, sí, pero no eres parte. Y hoy día, pues esta materialización de estos derechos ya en normas generales y locales, pues nos
permite tomar estas determinaciones que van más allá del deseo y de los propios derechos y de los propios intereses de las personas adultas, aunque sean sus representantes legítimos. Y me parece que esto es algo muy innovador, y tenemos ahí también como ejemplo lo que decía la maestra Cristel, ¿no? La atención médica de urgencia como una medida urgente de protección que, independientemente de incluso creencias religiosas, impidan el acceso de las niñas, niños y adolescentes a su derecho a la salud, ¿no? La importancia, la trascendencia de esta representación que brindamos las procuradurías de protección, pues se vuelve medular, porque puede estar incluso en algunos casos por encima de las determinaciones y de la esfera jurídica de representación de quien la ostenta de manera originaria cuando esta es contraria al interés de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, básicamente, y a manera de resumen, son 3 tipos de representación: la originaria, en suplencia y coadyuvante. Muchas gracias, licenciada Karina. Sí, creo que de pronto, bueno, los temas, ¿no? Justo se van entrelazando y, como bien comenta, en anterior con el panel anterior, justo si hablamos de esta representación de los derechos, ¿no? de niños y niñas, hablamos también siempre en un contexto en donde los niños o niñas son motivo de disputa, ¿no? Pero también, precisamente, ¿qué pasa con aquellos adolescentes, ¿no? ¿Qué pasa con los adolescentes que también llegan a cometer algún delito, ¿no? En donde también se requiere una representación, ¿no? Y que justo en un tema de ponderación de el interés superior de la adolescencia, y en esta especialidad que nos obliga por convencionalidad, ¿no? Y que retoma la Constitución a través de que se crea la Ley Nacional del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, también es un tema de protección para ellos, y que justo partimos de la teoría en donde consideramos a los niños y adolescentes por aquello que no son, ¿no? Y que justo hemos transitado, por supuesto, ha habido avances jurídicos y herramientas metodológicas que también se han creado, y creo que es importante reconocer los avances, como el protocolo de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, los manuales en derecho en materia familiar, que sin duda son herramientas que a todos nos han ido apoyando en esta evolución. De pronto somos, creo que muy estrictos y exigimos del Estado. Es que faltó la perspectiva de género, es que no aplicaron, ¿no? los instrumentos internacionales, es que no ponderaron el interés superior de la niñez. Bueno, a ver, hace 10 años, o sea, si estoy diciendo que del 2000, ¿no? que fue la reforma constitucional, estamos a 23 años y seguimos diciendo simplemente como sociedad menores, ¿no? Como juzgadores, como servidores públicos, también hemos ido transitando en esta curva de aprendizaje y hemos ido evolucionando con conceptos, con generaciones de resoluciones ejemplares, con dictámenes, con opiniones. Incluso los sistemas internacionales, la misma Corte Interamericana, emite opiniones consultivas en materia de derechos de niños y niñas. El propio Comité de la Convención de los Derechos del Niño también va en una evolución histórica, jurídica, ¿no? Para poder entender mejor y tener una tutela más amplia de la protección de los derechos de niños y niñas. De pronto tenemos que entender que justo estamos también en esa curva transitoria, ¿no? Entonces, claro, falta mucho por hacer, y por supuesto que tenemos una responsabilidad que asumimos todos los servidores públicos. No es únicamente una causa de justificación, no, pero también creo, ¿no? que como sociedad tenemos ese compromiso. Y los primeros que vulneran los derechos de los niños y niñas son los padres y madres, ¿no? O sea, la crianza, todo finalmente lo que viene en casa, digo, pues a ver, ¿quién le pone el apodo al niño o niña? Pues en la familia. Nos podemos quejar del bullying, ¿no? En la escuela, pero ¿qué hay atrás del contexto familiar? Entonces, de ahí precisamente creo que es importante trabajar con políticas públicas transversales, ¿no? Que integren finalmente también a la sociedad, y que no estamos, a ver, es muy común decir que el niño no viene con un manual de cómo ser padre y cómo ser madre. Es cierto. Es una labor titánica, y de verdad, mi respeto para quienes lo son, ¿no? Yo creo que no es, en ningún momento tienes la respuesta adecuada a tener a esta arcilla, ¿no? Finalmente, porque estás modelando a una persona, y cada decisión que tomas, cada acto, ¿no? Si lo consentiste de más o si le dices un abrazo de menos, por supuesto que va a repercutir en el tipo de persona que se va a convertir, ¿no? Y que si pensáramos la responsabilidad que implica ser padre o madre, a lo mejor ni los tenemos, ¿no?
Pero bueno, finalmente es una decisión que se asume y de ahí precisamente que se tenga que tener una protección pues sumamente amplia desde todos los sentidos, no solamente la parte jurídica, sino sobre todo también la parte afectiva, emocional y que debemos de educarnos como sociedad, ¿no? Y en ese sentido, y para finalizar esta última ronda de preguntas a ustedes, sobre todo también para darle espacio al público que seguramente tendrá muchas preguntas sobre justo estos procedimientos que lleva la Procuraduría de Niños y Adolescentes, maestra Cristel, me gustaría preguntarle, ¿qué opina usted? ¿Cuál es su percepción? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué depara? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente reto para las procuradurías? Esa es muy interesante pregunta. Creo que Karina estará de acuerdo conmigo. ¿Qué debería ser? Voy a hablar del deber ser, no del ser. Estas procuradurías tendrían que salirse de los sistemas DIF, tanto municipales como estatales. Muchas todavía dependen de ellos. Entonces hay una vertiente política más que jurídica. Y entonces tendría que tener una autonomía técnica, una autonomía financiera, para poder representar, como bien lo decía Karina, al menos a los niños que tienen contacto con el sistema jurisdiccional y también administrativo, que mira lo que te estoy diciendo, es mucho. Y hago una proporción. En el Estado de México hay 6 millones de personas de entre 0 y 18 años. ¿Cuántos servidores públicos requeriríamos para atender esta población potencialmente hablando? ¿Es necesario? Sí. ¿Se necesita? Sí. Pero además, porque tenemos mucho contacto interinstitucional con otras dependencias, con otros órganos, y hace ratito lo decía Karina, bueno, sí hay una representación y estamos ahorita nada más pensando en materia civil, familiar y penal, pero también nos han llamado a juicio de juzgados laborales, también nos han llamado de juzgados agrarios, y entonces la Procuraduría de Protección está pues limitada en recursos humanos, materiales, que viene que si verdaderamente tenemos una política de infancia, de protección a la niñez, tendríamos que fortalecer estas instituciones. Y no por crear y crear otros organismos, sino simplemente por darle voz efectiva a las niñas, niños y adolescentes y que los niños y niñas tuvieran un mecanismo directo de comunicación con las procuradurías para salvaguardar sus derechos. Vamos hacia allá, ya hay un movimiento muy fuerte, ya incluso por ahí hay muchos niñólogos. Ayer estuvo una gran niñóloga en el país, que es Mónica González Contró, que nos habla mucho de la misopedia, y la misopedia como este factor de discriminación por su condición de edad, y que me parece que en los próximos años será extremadamente relevante. A mí que me gustaría, ya voy a hacer mi cartita a Santa Claus, que tuviéramos en un futuro jueces y juezas especializadas en infancia. Los procesos no son igual cuando tratamos entre adultos. Cuando hay niños hay otras vertientes y hay otras condiciones muy particulares. Y lo platicaba por ahí con una magistrada en la mañana. Incluso hasta los espacios aquí afectan. Entonces, eso viene en el futuro. ¿Qué me gustaría? Que las universidades tuvieran una especialización en derechos de la infancia. Me encantaría. Argentina nos lleva 23 años de competencia hablando y generando licenciados especializados, abogados especializados. Tenemos que avanzar hacia allá. No podemos ser todólogos, aunque hay una obligación ya de serlo, pero viene un movimiento fuerte en donde el reconocimiento a su condición de persona en desarrollo sea lo más importante. Y no quisiera finalizar sin agradecer al consejero Aarón, Raúl Aarón, su invitación y siempre el apoyo a la Procuraduría de Protección. Lo hago públicamente, querido consejero, y por supuesto a todas las juezas y jueces que en los años que estuve al frente de la Procuraduría siempre fueron aliados permanentes de la infancia. Muchas gracias. Pues yo creo que esta visión que tú nos compartes sobre hacia dónde vamos, yo creo que es un primer reto
que ahora como integrante del Consejo de la Judicatura va a ser un muy buen proyecto especializar a los jueces, ¿no?, en materia familiar, ¿no? Yo creo que, consejero Aarón, podemos asumir ese reto como proyecto, porque justo, a ver, si lo traspolamos a la materia penal y tenemos esa obligación de especialización, ¿sí?, en materia de niños, niñas y adolescentes, ministerios públicos, defensores, ¿sí?, el personal incluso de los consejos tutelares de menores, bueno, en materia familiar también, y si vamos con un rezago de menos 23 con Argentina, ¿no?, y por supuesto también España, Chile, ¿no?, que son países que han avanzado mucho más en derecho de familia, por supuesto que, bueno, el Estado de México siempre pionero, ¿no?, y sobre todo el Poder Judicial en temas de capacitación, creo que podemos quizás a lo mejor proponer ese proyecto. Y bueno, ya me queda la última pregunta para la licenciada Karina, porque la verdad es que nosotros quisiéramos estar aquí 4 horas, pero pues no podemos, el tema da, por supuesto, para debatir y para más. Sin embargo, todas las preguntas, no voy a poder abrir micrófonos para preguntas del público, al menos no de manera presencial, pero nuestras compañeras van a pasar las tarjetitas y de verdad tengan la convicción que con su correo y la pregunta les vamos a hacer llegar las respuestas. Señora Karina, como última pregunta para cerrar esta intervención y esta mesa de diálogo, ¿cuál ha sido su mayor reto o el caso que quizás más la ha sensibilizado en su trayectoria como procuradora en el Estado de Hidalgo? Que nos pueda compartir con algún derecho específico, ¿no?, bueno, obviamente para la protección de los niños y niñas. Bueno, voy a tratar de ser breve, porque la verdad es que, híjole, tengo tantos casos en la mente ya en 10 años que creo que tampoco les quiero entristecer, porque cuando uno piensa que ya es el peor caso, hay otro que puede ser igual de terrible. Yo lo he dicho en este foro y lo he dicho en otros, igual que Cristel, creo que en el Estado de México y en Hidalgo somos muy afortunadas porque el Poder Judicial ha sido gran aliado. En el Estado de Hidalgo, la magistrada presidenta Rebeca Estela Ladró ha sido una gran aliada, ha sido parte integrante del Consejo Técnico de Adopción. En su momento, la magistrada Blanca Sánchez Martínez, también presidenta del tribunal en el periodo anterior, y hoy como ponente también han sido grandes aliadas, mujeres que han estado involucradas en los procedimientos que el DIF lleva a cabo. Somos muy afortunadas de tener el respaldo y la gran alianza del Poder Judicial, pero eso no ocurre en todo el país, y además esto no puede estar supeditado a la voluntad y a la sensibilidad de las personas que hoy están a cargo de estos espacios. Me parece que tenemos que seguir avanzando en la institucionalización de estos procesos, en la especialización de jueces, magistrados y de todos los operadores jurídicos, porque me parece, y volviendo al tema de los casos complicados, es que me ha tocado ver en este periodo de tiempo conflictos parentales que han ido desde del supuesto síndrome de alienación parental hasta el tema de la violencia vicaria, en donde me parece que en muchos de los casos la perspectiva adultocéntrica, el interés y el conflicto entre las personas adultas ha dejado fuera el interés superior auténtico de las niñas, niños y adolescentes. Si partimos de la idea que nos comparte la maestra Cristel, pues 1 de cada 3 personas en todo el país es menor de edad. Y me parece que casi todos los procedimientos de naturaleza familiar siempre hay inmersos intereses de niñas, niños y adolescentes. De tal manera que una forma más auténtica, y no solamente desde el compromiso personal o la visión personal de las y los operadores jurídicos, sino de la obligación que los estándares internacionales de derechos de niñas, niños y adolescentes nos marcan, debemos estar incorporando estos principios básicos en todas las actuaciones jurisdiccionales y administrativas. Por eso celebro de verdad muchísimo la iniciativa de un congreso especializado en justicia familiar, porque tampoco se habla mucho del tema. La gran mayoría de casos que atendemos en Hidalgo, en esta modalidad de representación captivante, están enfocados a la materia penal, no tanto a la materia familiar, porque en materia familiar tenemos el Tribunal Superior de Justicia, tiene un órgano auxiliar que es el Consejo de Familia, que es lo que nos hace respirar un poco en Hidalgo, a diferencia de otras entidades federativas, en donde la gran mayoría de la carga de las valoraciones y diagnósticos psicológicos y socioeconómicos lo hace de manera auxiliar la Procuraduría de Protección. En Hidalgo esa figura permite
que el tribunal tenga su propio órgano administrativo auxiliar que le permita tener estas valoraciones y que la intervención de la Procuraduría de Protección sea en mayor o menor grado, dependiendo del caso, las características tanto del niño o de la niña y de las circunstancias, aunque en estricto sentido, con lo que hemos analizado a lo largo de este panel, es una obligación del Estado garantizar que las niñas, niños y adolescentes tengan acceso a una representación jurídica, ya dijimos, independiente y especializada. De tal suerte que, bueno, los retos están ahí. Los casos nunca se van a terminar de atender, los conflictos parentales y familiares están a la orden del día porque vivimos en un mundo adultocéntrico que considera a las niñas y niños propiedad de la familia, que han permanecido históricamente invisibilizados e históricamente principalmente afectados por la violencia que vivimos. Entonces, pues creo que tenemos un gran reto desde la trinchera donde estemos, desde las Procuradurías de Protección, desde la Administración y Procuración de Justicia, desde el ejercicio de la paternidad y la maternidad responsable, pero celebro mucho estos espacios, celebro mucho la posibilidad de participar. Les envío un gran saludo y de verdad reconozco mucho el trabajo y el avance que particularmente el Estado de México tiene en la materia, con juzgados especializados, con un procedimiento sumario de pérdida de patria potestad, que ha abonado también a procedimientos mucho más ágiles de adopción, y que pues esto da cuenta del compromiso y de cómo se puede materializar efectivamente en el día a día de nuestra acción. Muchísimas gracias nuevamente por la posibilidad de participar y les agradezco mucho el espacio. Muchas gracias, maestra Cristel. Muchas gracias a la licenciada Laura Karina, que nos está regalando su disertación desde Hidalgo. Y bueno, pues el Poder Judicial del Estado de México les hace entrega de un merecido reconocimiento por su participación en la conferencia Restitución de los Derechos Vulnerados de Niñas, Niños y Adolescentes en los procedimientos y la intervención de la Procuraduría. Recibe y se muestra en este momento el reconocimiento para la licenciada Laura Karina Ramírez Jiménez, Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Familia del Sistema DIF en Hidalgo. Un aplauso para ella. Recibe también por su brillante participación como conferencista la consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, maestra Cristel Yunuen Pozas. Un aplauso, por favor. Y en esta ocasión es la maestra Samay Susana Mejía Sarillana del Juzgado Cuarto Familiar de Cuautitlán quien hace entrega a nuestra presentadora y moderadora de esta conferencia. Recibe la maestra Mariela González García, asesora del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México. Es así como concluye esta conferencia y a continuación presentaremos y daremos inicio con nuestra siguiente actividad, por lo que pedimos que no se muevan de sus lugares. Muchas gracias y en breve daremos inicio.